Martes de la 23ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Realmente es maravillosa la presencia de Dios entre nosotros, porque eso es Jesucristo. Una vez le preguntaron al Papa San Juan Pablo II, ¿qué es para usted la historia de la salvación? Y el Papa, saliéndose de los protocolos y de las fórmulas magisteriales con respecto a esto, decía: es la presencia de Dios entre los hombres. Y eso es efectivamente, porque Jesucristo es Dios, que estuvo y está entre nosotros. Eso es una maravilla a la que el mundo cristiano, quizá por la sencillez con que lo ha realizado Dios, nos hemos acostumbrado. Dios está entre nosotros. ¿Cuántas veces lo he pensado y algunas veces lo he dicho? Si en algún momento se descubriera y aparecieran seres no de la Tierra, sino de otros planetas, sería realmente una noticia que llamaría la atención de cada uno de los seres humanos. Pues Dios no es de otro planeta, Dios es de la eternidad, es el eterno. Todo lo creado, Él lo ha creado y le pertenece. Precisamente lo llamamos Señor de la historia y del universo, del cosmos y de la historia. Y quiso introducirse en la historia humana. El creador de todo quiso ser parte de su creación. Ese es Jesucristo. Y lo vemos por eso cuando en los evangelios se nos cuenta lo que hacía. Nos parece tan normal y sin embargo es Dios entre nosotros. Y nos dice San Lucas que en aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesucristo es Dios, como lo acabamos de decir, y sin embargo sentía la necesidad de orar. Subió a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios, horas y horas. Y Jesucristo, podemos preguntarnos, ¿necesitaba rezar? ¿Necesitaba pedirle cosas a su Padre Dios? Si Él también era Dios.
En alguna otra ocasión hemos dicho que necesitaba rezar, necesitaba orar, necesitaba comunicarse con su Padre Dios, porque eso es orar, hablar con Dios. Necesitaba hablar con su Padre Dios porque es hijo, y un hijo necesita comunicarse con su Padre. Un buen hijo se comunica con su Padre. Jesucristo necesitaba comunicarse con su Padre y seguramente hablarle de las cosas que venía haciendo, de cómo venía cumpliendo su misión. En este caso también podemos como entrever lo que ha conversado con su Padre Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Aquella noche habría sido la noche en la que nuestro Señor habló con su Padre Dios de que al día siguiente iba a llamar a aquellos 12 que iban a ser el fundamento de la iglesia. Por lo tanto, una circunstancia importantísima, fundamental para la historia de la humanidad, no solamente para la historia de la iglesia, no solamente para la historia de la fe, para la historia de la humanidad. Iba a llamar a aquellos 12 que iban a cambiar el mundo entero. Y pasó por eso la noche en oración. Y al día siguiente llamó a sus discípulos. Los discípulos eran, recordemos en una ocasión cómo mandó a 72 de 2 en 2. Ahí tenemos un grupo grande de discípulos, seguramente entre ellos estaban los apóstoles. Ahora de esos 72 o más quizá, va a escoger a 12. Nuestro Señor iría, podemos imaginar, repasando con su Padre Dios uno por uno. ¿Quién? ¿No? ¿A quién iba a dejar de cabeza de todos? Ya estaría pensando en Pedro. Se encontraría también con Judas Iscariote. Y como Dios sabía todo lo que iba a suceder, y sin embargo lo escoge. Y efectivamente, al día siguiente llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Y San Lucas nos hace el relato de los 12 apóstoles. Luego nos dice que bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Había, por lo tanto, también de la costa de Tiro y de Sidón. Por lo tanto, regiones que eran paganas. Con lo cual, aquí estamos también en ese grupo grande de gente que se aglomera alrededor de él. Habían gente del pueblo de Israel y también paganos. Con lo cual se nos está significando la salvación universal. Se está significando que la salvación que trae Jesucristo es para todo el mundo. Y nos sigue diciendo San Lucas que venían a oírlo. Primero a oírlo, a escuchar la palabra de Dios hecho hombre. Acudían para eso. También ahora tenemos necesidad de seguir escuchando a Jesucristo. También tenemos necesidad de seguir escuchando a Jesucristo. Y luego dice que venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Esa fuerza de Jesucristo no ha disminuido. Salía de él una fuerza que los curaba a todos. Recordemos en aquella ocasión en la que una mujer que se acercó por detrás de él entre tanta gente que le apretujaba y pensando que con solo tocarlo iba a quedar curada, y efectivamente tocándolo quedó curada. Y nuestro Señor sintió que una fuerza había salido de él. Esa fuerza de Jesucristo no ha disminuido y nosotros podemos seguirlo tocando en los sacramentos, especialmente en la confesión, en todos los sacramentos, pero continuamente en la confesión, en la Sagrada Comunión, porque es a Él mismo, al mismo que tocó aquella mujer
hemorroiza, pues lo seguimos tocando y lo seguimos recibiendo, al mismo que tocaban estas personas, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos, lo seguimos tocando. Retrocediendo unos versículos, también hay que recordar que nuestro Señor sigue rezando por nosotros. Cuando se nos dice aquí que subió a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios, pues ahora se pasa la eternidad orando a Dios Padre. Él es uno de la Santísima Trinidad, pero ahora con la naturaleza humana que tomó aquí de la Virgen Santísima, y está intercediendo por nosotros. Pero ya hay otros momentos en los que en su ministerio público lo vemos también, por ejemplo, cuando va a resucitar a Lázaro, invoca a su Padre Dios. Cuando Pedro le dice, pues aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Dice, bueno, antes que el gallo cante 3 veces o 2 veces, tú me has negado 3. Pero yo voy a rezar por ti, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma en la fe a tus hermanos. Jesucristo le dice a Pedro que ha rogado por él. Ruega a su Padre Dios por los apóstoles en aquel famoso discurso que se le llama discurso sacerdotal en la última cena, capítulo 17 de San Juan. No te pido que los saque del mundo, sino que los guardes del mal. Va a pedir por todo, por los apóstoles y por toda la iglesia. Es la oración sacerdotal. Jesucristo sigue rogando por nosotros. Este evangelio nos permite pues llenarnos de confianza, porque nuestro Señor Jesucristo, así como lo vemos aquí en el evangelio de hoy, rezando, orando, pasándose la noche en oración, Jesucristo, decimos, se pasa la eternidad rezando por nosotros. Dios hecho hombre, ahora en el cielo, uno de la Trinidad, rezando por los hombres, por sus hermanos que tienen su misma naturaleza humana que Él ha querido asumir, es decir, por todos nosotros. Esto nos debe llenarnos de una gran confianza para ir enfrentando todas esas situaciones, todos esos problemas, primero los espirituales, primero esas tendencias, esas tentaciones que nos quieren llevar hacia el mal, para, con la gracia de Dios, vencerlos, saber que Jesucristo está siempre rezando por nosotros. Pero luego también para todas esas cosas humanas que nos pueden intranquilizar, y que nuestro Señor nos advierte con aquellas palabras: que no tiemble el corazón de ustedes, no pierdan la calma, no tengan miedo. Y es que Él siempre está con nosotros, y sobre todo siempre está orando por nosotros. Decíamos que este evangelio nos da una gran alegría, una gran confianza, nos llena de una gran paz, porque Jesucristo siempre está con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.